Ahí va. Bueno, primero voy a presentar, ya saben, este es un momento, Scientific Moment. La idea es hablar de temáticas relacionadas a todo lo que usamos y deberíamos saber de la empresa, de la tecnología blockchain o cosas ligadas. La idea es que cualquiera que tenga algún tema para hablar o algo para contar que sea interesante, que sea técnico, está más que invitado. Hoy vamos a escuchar una muy buena charla de Ángel, que es construyendo una blockchain con TDD. Así que Ángel, te doy el pie para que empieces a lucirte. De los presentadores de MTV. Bueno, gracias. A ver, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Bien. No sé si pueden ver la pantalla. Sí. Bueno, comencemos entonces. La idea sería dar más o menos una hora. La cosa me avisa. Espero que no se caiga acá la conexión. Esta charla yo ya la di en 2 meetups y también en otra meetup la di con C#. Creo que la di en una meetup de Java y no sé, otra meetup también de Java que apareció. Bueno, la idea, yo estoy trabajando en RSK de febrero 20 del 2016. Ángel, déjame presentar. A ver, disculpen. A ver, de nuevo. Lo que pasa es que soy muy tímido, eso es lo que pasa. Ahí va. Bien, ahí está. Bien, el tema es que, bueno, yo cuando empecé en la empresa sabía poco de blockchain y, bueno, fui aprendiendo acá. Y una de las cosas que vi es que siempre, bueno, a mí me gusta hacer las cosas, escribir las cosas, aparte de aprenderlas. Entonces, una de las cosas que apareció fue este proyecto personal y quería compartir el tema de por qué con TDD. Cuando yo empecé trabajaba con esto, con una IBM 360, que ni siquiera la veía, dejaba las tarjetas perforadas en la ventanilla del cuarto piso del departamento de Facultad de Ingeniería de la UBA, Buenos Aires, y al otro lo dejaba un miércoles y al otro miércoles volvía el resultado. Así era la cosa. Gracias a la empresa estoy estudiando chino, así que les recomiendo a todos estudien chino. Ya estoy en nivel 7, se viene el examen. Espero que sea para este año. Y bueno, para tener mi lado sensible, bueno, estoy ahora este año practicando acuarela, así que quedan invitados, hay workshop ahí donde voy de acuarela y demás. Justamente mañana hay uno. Bien. La idea es algo que ya presenté en una de las 2 charlas que se dieron acá, es que me guía de alguna forma una frase anterior de Feynman, que no es esta, que es la de si no pueden explicarlo, es que no lo entienden. Esa es la frase que me impactó en los 80 de Feynman. Y después, más tarde, me llevó esta, esa de lo que no podemos crear no lo podemos entender. Entonces, gran parte de la motivación de hacer el proyecto de crear una blockchain en Java desde cero fue esto. De alguna forma entender cómo funciona realmente, más que ver nada más que el código de lo que ya estaba escrito. Bueno, como siempre es un trabajo en progreso y lo tiene ahí en mi GitHub. En este caso es Blockchain J, el proyecto. Y la idea, bueno, cuando presento esto en las meetups, doy algunos enlaces de blockchain para desarrolladores de software, que acá vamos a pasar rápidamente, porque creo que más o menos todos los que están asistiendo ya conocen temas de blockchain. Como otras charlas que di acá, bueno, en algún momento va a ser una charla técnica, así que siéntanse libres de dejar el ámbito si no es el tema de ustedes. En esta charla se va a hablar principalmente de programación. Y la idea que ustedes ya saben, que blockchain como sistema es un sistema distribuido, donde se intercambian mensajes que tienen bloques, transacciones, que se mantiene un estado
compartido entre los bloques, que hay un algoritmo de consenso para que los nodos se den cuenta cuál es el estado al que tienen que seguir, y en el caso de RSK, que está basado en Ethereum, tiene el concepto de Smart Contract, que hay varias que también tienen el concepto de Smart Contracts. Bueno, ya sabemos que es una aplicación distribuida, que de alguna forma no para, se cae un nodo y el resto de la red sigue funcionando. Si no hay un nodo cualquiera, se puede ligar a la red en cualquier momento, se pueden agregar y mover nodos en cualquier momento, etc. De alguna forma, lo que yo decía en las charlas es como una especie de Skynet que nunca para, y es interesante ver que de alguna forma llegamos a eso. Hoy por hoy la blockchain de alguna forma no para, justamente por la distribución geográfica, cualquiera puede poner los nodos y demás, por lo menos la blockchain como Bitcoin y Ethereum, que son permissionless, cualquiera puede entrar y salir en cualquier momento. Pero el tema de todo esto los tengo engañados, porque en realidad el gran tema es el tema de el desarrollo guiado por test, que en realidad no es un tema de escribir test, es un tema de desarrollo, es un tema de cómo se diseña un software usando este camino de alguna forma. Pero no solamente TDD, sino de alguna forma yo lo que trato generalmente es de, y los que me conocen lo saben, empujar por la simplicidad en el desarrollo del software. No agregar algo que no necesito hasta que lo necesito. No cruzar el puente antes de llegar al puente. No hacer las cosas más complicadas, el método del KISS, keep it simple, stupid. De alguna forma eso es una de las cosas que aprendí en este siglo, que realmente la simplicidad paga en el tema de desarrollo del software. No sé si hay alguna pregunta. No, estábamos viendo cómo se largó a llover con todo acá en Capital. Bueno, acá también. O sea, acá también, no estamos tan lejos entonces. Yo pensé que era un ruido de que alguien estaba tirando agua por el edificio, pero no, es eso. Bien. Llora el cielo por mi charla, pero está. Porque programar sin simplicidad me pasa que veo muchos procesos que terminan en este tipo de cosas. Para solucionar unos simples casos de uso terminan siendo lo que se llama una máquina de Rube Goldberg. Esas máquinas totalmente complicadas que realmente el mismo caso de uso se podría haber resuelto mucho más simple. Yo no complico algo hasta que no tenga realmente un caso de uso, un compelling use case para realmente agregar algo, y si no, lo trato de mantener totalmente simple. Y bueno, TDD en ese sentido, de alguna forma, me ayuda. La idea es tener un diseño evolutivo. No vamos a hacer una charla de TDD, pero los que vieron TDD saben que lo que se hace es una especie de ciclo de desarrollo donde se escribe un test para probar el código, ese test queda en rojo en principio, se escribe el código para hacer pasar el test y luego hay una fase de refactoreo, de mejorar el código aun cuando el test ya esté en verde. Eso permite que uno vaya escribiendo los tests como forma de especificar por código la conducta esperada del software que estamos escribiendo. Y la conducta no tiene que ser completa. Por ejemplo, yo cuando empecé el concepto de bloque prácticamente estaba vacío. No tenía transacciones, por ejemplo. Después le agregué transacciones. Las transacciones también no tenían todos los campos. Solo tenía algunos campos y así. O sea, y va creciendo de la forma que uno va agregando nuevos casos de uso a lo que quiere poner dentro del sistema. Cuando uno hace refactor, por ejemplo, ahí aplica lo que uno conoce de patrones y demás. Por ejemplo, la separación de concerns o la separación de responsabilidades nace muchas veces de la parte de refactor o de algún pequeño diseño. No nace a lo mejor desde el principio. Prácticamente todas las cosas que vemos como patrones y sugerencias de diseño, para mí nacen simplemente de seguir TDD y simplicidad. No repetir el código sale por otras razones también. O sea, hay muchos principios que en realidad más que principios son consecuencias para mí al seguir este camino
del TDD y la simplicidad. No solamente TDD y simplicidad. Y de alguna forma va creciendo el software. Por ejemplo, cuando la otra vez comenté que había hecho un compilador de Solidity, estaba trabajando con un compilador de Solidity, a lo mejor lo primero que hice fue una parte, es nada más que el lexer, separar las palabras, y no estaba todo pensado cuando llegué a esa parte. Y después hice a lo mejor el analizador de semántico para armar un AST, un After Syntax Tree, y tampoco estaba pensado todo eso, cómo después lo voy a compilar. Y después empecé a pensar el tema de compilación. Bueno, eso se da paso a paso, siguiendo esta forma de diseño evolutivo. Ese diseño evolutivo, como yo decía, está manejado por los test. Los test son, digamos, no es el punto principal, no es escribir test, no es lo mismo que escribir test antes, tampoco esto es escribir test antes ni test después, es simplemente ir escribiendo código, va empujado por un test que uno escribe. Cada línea de código que yo voy agregando está respaldada por un test prácticamente. No escribo una línea de código si no tengo primero el test. Por supuesto que a veces hay excepciones, pero prácticamente son muy pocas. Si yo tengo que decir, bueno, esta función no puede recibir un parámetro negativo, primero escribo el test y después pongo el if con la excepción controlando el parámetro por negativo. Nunca se agrega algo si no es primero con el test. Y así va creciendo cada vez que incluso escribo de a un test. No, hay otra gente que escribe 10 test, por ejemplo. No está prescripto en TDD cómo escribir esos test. Pero yo prácticamente lo escribo de a uno. Por ejemplo, si tengo que escribir un opcode, por ejemplo, el opcode de return, o el opcode de sumar dos números en la máquina virtual, lo implemento y a lo mejor no implemento todavía el gas cost. Después hago otro test probando a ver si el gas usado por ese opcode corresponde con la especificación o no, y también pruebo después el test con números negativos porque tendría que darlo con tales parámetros en base en bit 256 para lo que pide la máquina virtual de Ethereum, y así. No lo hago todos los tests. Incluso al principio puedo hacer que el opcode no tenga costo de gas. Solamente cuando escribo el test controlando el costo de gas, ahí le agrego la lógica del costo de gas. Entonces, prácticamente cada línea que se va agregando está respaldada. Hay una trazabilidad hacia atrás, si quieren ver, con un test. Eso, por ejemplo, me lleva a algo que yo pregono, que debo ser minoritario en muchas de estas opiniones, pero una de las que yo pregono es que no hace falta llave abre, llave cierra alrededor del if. Simplemente es más simple hacer el if sin llave abre, llave cierra. Es un tema bueno que podemos discutir largamente. Pero en realidad no hace falta, porque cada vez que yo agrego una línea, supongamos que yo me voy a equivocar agregando una línea en el if porque no la puse dentro de la llave, eso debería quedarme en un test. Debería quedarme que el test todavía está en rojo. Todo lo que voy agregando queda puesto en un test. Y cuando alguna vez escribo algo que rompe algo que yo me había olvidado, que tenía que cumplirse, prácticamente sale en un test. Por supuesto que esto no quita que uno pueda hacer QA o test de integración. Esos son test necesarios. Pero por lo menos en el tema de la lógica, cada vez que yo escribo con TDD, es como que si me dan todos los tests en verde, es como que las cosas de lógica en los otros tests es prácticamente un trámite. Todos los test de integración, los test de QA manual, lo que sea, de alguna forma van cubriendo otros sectores, y por supuesto acá en el tema de blockchain está el tema de seguridad, que es otra cosa ortogonal a todo esto. Pero el tema de la lógica prácticamente no he conseguido, o no he tenido casos donde la lógica esté mal y que todos los tests me digan en verde si sigo TDD. Ahora, si sigo TDD por la mitad, sí puede pasar eso. El tema es ese, como dice en el libro de XP explicado de Ken Beck, creo que pone, todo esto es una de las disciplinas de programación extrema, TDD, y como otras disciplinas de programación extrema funciona cuando, creo que Ken Beck lo pone como un dial, cuando esa disciplina se pone como un dial al 100%, cuando se emplea a fondo.
Si se emplea por la mitad, bien puede no tener la misma idea. Para mí, cuando hice proyectos donde nacieron de TDD, hubo, por ejemplo, evidencia anecdótica, pero he tenido proyectos reales donde aplicando TDD tengo menos tasa de bugs finales, mucho menos tasa de bugs finales, bastante menos. Y con los mismos programadores, más o menos el mismo dominio, el mismo cliente final, haciéndolo sin TDD teníamos tasa de bugs. Incluso durante meses y más de un año. En un caso, por ejemplo, hay alguien, por ejemplo, que puede decir, no, pero con TDD voy más lento. Bueno, en un proyecto lo implementamos con TDD y el proceso fue bastante detallado. De alguna forma se implementó el mismo proyecto, les podría decir que internamente se implementó como 3 veces, porque al principio no se usaba una base de datos, después se usó una base de datos, después se usó una API remota, todo eso con TDD, se fue agregando los elementos a lo largo del tiempo más de una vez. Y tardamos lo mismo que hubiéramos presupuestado sin hacerlo con TDD. O sea, tardamos lo mismo y cuando lo entregamos y después durante un año, por ejemplo, no teníamos noticias del proyecto, dijimos, ¿lo pusieron en producción? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Le dieron todos los tickets de bugs a la gente de la India? Sí. ¿Y tuvieron bugs? No. O sea, durante un año había estado sin problemas, porque toda la lógica se había testeado desde el principio, desde la idea misma de cada cosa que se hacía. Cada caso de uso estaba testeado con un código. Y cada vez que aparecía un caso de uso nuevo, porque a veces el cliente pedía una cosa nueva que no estaba, o nosotros lo habíamos entendido mal y demás, nos dábamos cuenta enseguida cuando algo se rompía o seguía adelante. ¿Preguntas? No, yo no. Bien, entonces yo puedo trabajar así, top-down, por ejemplo, a lo mejor empezar primero con la parte de más arriba y después ir bajando a detalle por refactor o creando componentes que ayuden al componente principal. No es el caso de lo que hice, por ejemplo, con el compilador que había presentado el otro día de Solidity. Pero de vez en cuando me pasaba esto. Eso me pasaba más cuando trabajaba para web. Hacía toda la parte del controlador y después iba refinando que el controlador no tuviera muchas responsabilidades y movía la lógica hacia más abajo. Pero no lo pensaba siempre desde el principio. Eso permitía, por ejemplo, en ese desarrollo web, que al cliente en la primera semana ya le presentáramos algo de entregable que empezaba a funcionar en la primera semana, y después íbamos refinando en base al feedback y demás. Y no perdíamos, y lo hacíamos tan simple que no teníamos que luchar con tecnologías y demás, simplemente iba evolucionando, como yo digo que a veces evoluciona un organismo, o como crece un organismo, en vez de ser como en, no sé, el Señor de los Anillos, donde Saruman ya ponía el orco todo hecho y derecho. Esto se va desarrollando de a poco como un organismo que va creciendo de forma armónica. Y lo mismo, bueno, más frecuentemente, a veces últimamente me pasa con bottom-up, como me pasa con este proyecto, con blockchain. Que empiezo con lo más chico, por ejemplo, lo que es una simple cuenta. Una cosa que me gusta mucho a mí implementarlo, que lo implementé ya varias veces y también tuve la suerte de implementarlo y aprenderlo a implementar acá en RSK, fue la estructura de try. La estructura de try realmente es casi un caso para TDD. Y es notable lo que se puede hacer y cubrir esa estructura. Uno parece que ve la estructura como algo muy complicado y realmente se puede hacer pasito por pasito y cada vez agregarle una característica más y no queda mal armada. Porque uno también podría decir, pero no queda mal formado el código de tanto iteración y no hacerlo. ¿Por qué no lo pensamos bien y lo hacemos de tal forma? Realmente no veo que pase eso. Eso me lleva también a otra anécdota, también que no tengo acá una evidencia comprobable, pero hubo casos donde de pronto hay un componente que está hecho con TD y no tiene mayor problema. Y hay que agregarle algo y se hace algo sin TD y se lo agrega.
y después con el tiempo se ve cuál es la parte que dio más bugs, la parte que se abrió sin TDD. Y no es que los programadores se han descuidado, simplemente es que es parte del concepto humano de alguna forma no darse cuenta de qué puede estar pasando con el software por ahí abajo cada vez que se va complicando. En TDD de alguna forma me alivia de todo eso. Pero bueno, ya parezco un evangelizador de TDD. Para mí es esto, el código de producción con TDD. Me pasó con ese proyecto. El código de producción con TDD no tuvimos mayor problema. Íbamos, llegábamos, pedían nuevas cosas, lo hacíamos, pasaba todo QA, pasaba los test de integración, de vez en cuando alguno fallaba, era relativamente fácil encontrar el problema, incluso la reproducción de los bugs era relativamente fácil y demás. Código de producción sin TDD es esto, para mí. Realmente estar, como pasó en el otro proyecto, que era más o menos los mismos programadores, más o menos el mismo dominio, el mismo cliente final, y estábamos atajando penales fuera de hora cada rato. Así que, bien. Y bueno, no sé, esto sería esta es mi reacción cuando alguien que escribe código de producción sin TDD, pero bueno, es mi karma esto. Pero, bien. Bueno, veamos entonces, vayamos a los bifes. Acá tengo el proyecto y, por ejemplo, el proyecto ya tiene varias cosas implementadas. A ver, veamos. A ver, proyecto, espero que lo vean. Bueno, tiene conceptos de core, por ejemplo, lo que yo hablé, creo que fue lo primero algunas cosas que primero hice, implementar lo que es una cuenta. Vean el año donde lo había puesto. Bueno, esta cuenta, por ejemplo, no tenía todo esto al principio. Lo único que tenía al principio, que yo recuerdo, era balance y nonce. No hice todo. Y fue después evolucionando con el tiempo cada vez que hubo un caso de uso nuevo. Por ejemplo, un caso interesante me pasó es que esto de tener un tipo para la moneda, para el valor de intercambio, no apareció al principio. Eso fue un refinamiento que puse yo después. Escribí un tipo coin limitado a Ethereum, como también lo tiene ahora lo tiene el RCK, y lo limité y cambié todo y siguió todo funcionando. Ese fue un cambio que a lo mejor me llevó un poco más de trabajo, creo que habrá llevado 3 horas, de tener test en rojo, y después terminó, y quedó todo bien. Fue un cambio porque hubo que cambiar en varios lados, porque para cambiar el coin había que cambiarlo directamente, era mejor cambiarlo en todos lados juntos, pero quedó. Y hoy coin tiene, bueno, el coin hoy por hoy tiene constructores para crear el coin desde distintos lugares, pero internamente tiene un Java Big Inter, pero limitado de alguna forma a los bytes que necesito para Ethereum, que son 32 bytes. Entonces, acá aparece, no sé si lo ven acá, tipos, aparecieron nuevos tipos. Por ejemplo, tampoco yo tenía address al principio, eran simplemente bytes de 20, y de pronto apareció después address como un valor de byte de 20 bytes. Antes tenía hash nada más, y después empecé a refinar en tener block hash, y creo que todavía no tengo transaction hash. Y creo que ese no sé si lo tengo que poner todavía o no. Pero tengo block hash. El data word es lo que uso en la máquina virtual. Vean que esto apareció después, en el 2018 ya. El data word es lo que alguna vez vimos en 2 charlas, que tengo que manejar internamente dentro de la máquina virtual, 32 bytes con sumas, restas, y de alguna forma limitado esos 32 bytes, y de nuevo, eso apareció con el tiempo. Difficulty lo hice hace poco. El concepto de difficulty lo puse, pero lo puse hace poco. Antes incluso todavía no lo estoy usando en todos lados. Sí, tengo transaction hash. El transaction hash lo puse este año. Y así. El propio bloque, recién hace poquísimo puse una lista de uncles, como tiene Ethereum.
Y hace ya un poco más de tiempo le puse una lista de transacciones. Y después, por ejemplo, una cosa que se dio, no es que lo pensé ni nada, pero que es diferente a lo que tenemos nosotros en nuestro core, es que nuestro core está basado en Ethereum J, y Ethereum J, por alguna razón, hace que los bloques reciban la codificación en bytes, que se llama RLP, y lo decodifican en el aire y demás. Bueno, realmente ni se me ocurrió eso. Por diseño, directamente por separación y de todo, lo que tengo es un block encoder. Un block encoder que hace todo el trabajo de pasar de bytes a bloque y de bloque a byte. Incluso este bloque prácticamente es inmutable, contrariamente al bloque de Ethereum J, que tenía varios métodos, creo que ahora ya se sacaron de que sea inmutable, pero no es que yo lo pensé, simplemente los casos de uso dicen, vos creás el bloque y no lo cambias más. Entonces no hace falta ninguna mutación del bloque, ni de block header, ni nada. Eso se va dando naturalmente en el desarrollo de todo esto. Como el bloque está separado internamente como header, acá tengo el block header encoder. Como alguna vez tuve que poner el RLP, que es la codificación que tiene, acá escribí el RLP a mi forma, desde cero, y una cosa que puse aparte, que creo, no sé si lo tenemos así en Ethereum J o en RSK, es que una cosa es la responsabilidad de codificar y decodificar bytes a RLP, que es un método de codificación que usa internamente Ethereum. No solamente, es parte del consenso también, esto influye en el consenso. Pero sino que transformar de bytes de RLP a un long o a un address, lo puse en otro lado. Hay un RLP encoder que codifica las address y demás. Y bueno, cuando hice esto, vean que lo uso en otros lados, y esos otros lados están cubiertos seguramente con test. El Transaction Encoder Test, hay distintos test que hacen que la transacción se encodee, desencodee, y termina pasando por todo el tema de codificar un address o no, como eso. Inicialmente, cuando yo codifiqué el codificador de transacciones, no había address, había bytes 20, y codificaba bytes 20. Después apareció address y apareció el encoder ese. Cambié ese encoder, eso fue un refinamiento, de alguna forma de diseño, y todos los tests que había escrito seguían funcionando. ¿Preguntas? No, por ahora no. Bien, entonces, por ejemplo, ahí está la imagen de bloque. Bueno, bloque también, o sea, lo vimos recién, es el block header, los ángeles y las transacciones. Todavía tengo que agregar más cosas. Por ejemplo, un tema que resultó para mí muy interesante de programar es la blockchain. La blockchain también se programó con TD. Como dato anecdótico, les digo que en el 2016 se programó la blockchain de RSK usando TDD y prácticamente dio bastante pocos problemas. Porque la blockchain que tenía Ethereum J era de alguna forma medio convoluted y con algunas ideas bastante, digamos, originales, por decirlo de una forma positiva. Entonces se reprogramó esa blockchain, se hizo con TD, y de alguna forma esto también está ahora acá. Pero una cosa que decidí simplemente por ir viendo todos los casos de uso es que la blockchain no valida el bloque. Simplemente se ocupa de conectar un bloque o no. La validación viene en otro componente. Esto permite separar bien las responsabilidades. Y lo que hace ahora, por ejemplo, es conectar un bloque. Y, por ejemplo, conectar un bloque hasta ahora, en los casos de uso que tuve, lo único que tiene que devolver es verdadero o falso. Pero en algún momento voy a necesitar que me diga por qué no lo conectó. Pero justamente hasta ahora no apareció ese caso de uso. Así que me bastó el boolean. No necesité todavía ese caso de uso, entonces no lo puse. Al hacerlo incremental, no me pongo a pensar, ¿qué voy a necesitar para el Connect Block de acá a 10 años? No, o cómo es la mejor forma. El Connect Block tiene que devolver un enum que diga, bueno, pero ese enum no tiene sentido porque por ahora no lo necesité. Si no lo necesité en un caso de uso,
porque lo que yo necesito es en la validación muchas cosas, saber si está mal por el tema del rule, si está mal por el tema de que alguna transacción es sumamente inválida, etcétera. Eso está en otro lado, entonces no apareció acá. Ni siquiera apareció acá porque no es responsabilidad de este componente. ¿Y qué es? Porque yo lo diseñé, porque hice una sesión de ingeniería de cómo tiene que ser la blockchain. No, porque me fui agregando caso de uso por caso de uso y quedó así. Surge así naturalmente que el connect block, por ahora hasta mí, lo único que necesito es poner es si lo conecta o no lo conecta. Entonces, mantiene la forma en que mantiene los bloques internamente, también por ahora los mantiene de una forma interna donde los mantiene por número y por hash. Pero sé que en algún momento va a aparecer otros casos de uso. Por ejemplo, buscar todos los que son por tal número. No sé si ya apareció ese caso de uso. Es algo que nosotros en RSK no sé si o sea, apareció con el tiempo, que es buscar todos los bloques por número. Acá busca el bloque por número, pero el bloque que está en la blockchain. Pero creo que todavía no apareció, a ver si apareció por acá, pero creo que todavía no apareció un caso de uso que me pida, dame todos los bloques a tal altura. Eso me va a aparecer, y me va a poder ser, a lo mejor ser interesante, cuando en la parte de minería yo quiera incorporar los ankles, que no están incorporados. Pero vean que no apareció todavía el caso de uso ese. No me interesa saber cuáles bloques están a la altura 17. No me interesó todavía, entonces no está todavía. Y cuando aparezca, a lo mejor tendré que poner alguna estructura interna distinta, alguna forma de manejarlo, y bueno, lo pondré cuando llegue ese momento. Por ahora, todavía no apareció, entonces no está ese método. Una cosa que también, bueno, no lo mencioné explícitamente, es que prácticamente no pongo una interfaz hasta que no necesito el caso de uso. Cuando esta blockchain apareció, no es como en Ethereum J que tenemos blockchain de implementation que implementa a blockchain como interfase. Como no necesito tener más de una implementación de blockchain por ahora, no tengo sentido tener una interfaz todavía. Solamente cuando tengo más de una implementación de algo, o incluso yo espero hasta necesitar 3 implementaciones de algo, es que ahí empiezo a extraer la interfaz. En este caso extraje una interfaz porque necesitaba otra cosa en otro lado y blockchain me servía para eso, que es decirle un block provider, pero esto apareció con el tiempo, vean que apareció recién este año, en 2019, y blockchain fue creada en el 2017. Acá en realidad creé todo esto en 2 días y les hago creer que las hice incremental, pero cualquier cosa pueden ver los commits en mi GitHub. Pero acá está extraída la interfaz porque alguna vez lo necesité. No es que lo pensé del principio que iba a necesitar esta interfaz. Alguna vez lo necesité y ahí apareció. Entonces, cuando se armó blockchain, se armaron los test de blockchain uno por uno. Por ejemplo, primero, no hay best block. ¿Qué pasa cuando no hay best block? Bueno, acá, por ejemplo, decidí que me tuviera que dar null. Porque decidí yo eso. Podría haber decidido otra cosa. Después, cuando no busco por hash y no está el log. A lo mejor puedo decir que de excepción, pero no, decidí que diría null. Vamos de verlo mejor con el presentation mode. El primer bloque, agregar primer bloque. Esto lo implementé y al principio, cuando yo implementé los primeros test, la blockchain estaba vacía, simplemente devolvía null. Si hubieran visto, y están ahí los commits que hago prácticamente por test, van a ver que la blockchain era una blockchain que lo único que hacía era devolver null. Después le agregué el test de agregar un primer bloque, y ahí empezó a devolver algo, pero incluso todavía no cubría todos los casos de uso. Después le puse el test de agregar un segundo bloque. Entonces ahí tuve que trabajar más para no solamente permitir agregar uno, que a lo mejor lo hacía con un simple agregar al último bloque, sino controlar que el segundo estuviera conectado con el primero. Después dice, ¿qué pasa si agrego el segundo bloque 2 veces? Bueno, tiene que igual seguir funcionando, no agregarlo como tercer bloque o no reemplazarlo. ¿Qué pasa si agrego el primero como 2 veces? Bueno, esto quedó armado. Una de las cosas que empieza a aparecer es que entonces cuando tenemos que crear cosas para los tests,
empiezan a aparecer lo que yo llamo los helpers. Para no hacer que el test sea demasiado oneroso cada vez de crear algo interesante que necesitamos, cuando hay algo que necesito crear varias veces, empieza a aparecer el helper que dice, bueno, ahora necesito un address al azar, el address de minería. Bueno. Después ahora también, acá puse new block porque todavía los creaba a mano, pero después tengo ahora factory helper para crear bloques. Después acá, bueno, ¿qué pasa si el bloque no es hijo de nadie? Bueno, acá puse el test y que haga el check. ¿Qué pasa si, esta es la parte interesante, cómo pasar a un nuevo fork que sea mejor que el anterior? Acá lo programé y ahí tuve que hacer la lógica. No, lo hice test por test y así. El tema... Epa, perdón. View que tengo acá. Oh, ¿dónde lo tengo? El view. Perdón. Me perdí acá. Ah, acá está. Exit Presentation. Bien, espero que se vaya viendo la idea. De pronto, por ejemplo, tengo el try. De nuevo, esta ni siquiera tuve que poner todavía una interfaz. No, hasta que no tengo necesidad de implementarlo de dos formas distintas, yo no pongo implements un try y el try implementation. Para mí es el try directamente. Bueno, cuando también el try del 2016 fue programado, de RSK fue programado con TD, me gustó bastante hacerlo y lo había hecho un poco más flexible que este. Este ya le puse aridad fija 16, pero el try ese tenía, la cantidad de nodos podía ser seteada y demás. Y bueno, cada una de las cosas que fui agregando fue agregada en base a un test que yo necesitaba. No, por ejemplo, de conseguir los subhashes de los nodos, solo apareció cuando necesité algo que se llama try collector, que es para hacer la sincronización de estado remota. Cuando un nodo necesita que se le pase todo el estado, necesita los hashes de los nodos, y esto no apareció hasta que apareció el try collector. Entonces ahí le puse los tests del try para decir, bueno, dame los subhashes, y también en el try collector los tests decirle, bueno, un try collector me permite recolectar los nodos de un try para ir guardándolos que me vengan desde otro nodo, por ejemplo. Que dado un estado me vaya dando los nodos. Pero este método en particular no estaba hasta hace poco. Solamente cuando implementé eso apareció ese método. Y estos son parecidos a lo que tenemos ahora en RSK. O sea, es el get y el put, el try, el delete y demás. Y cada uno de estos fue probado en un test. Acá están los test de eso. ¿Qué pasa si pongo y remuevo y pido el mismo key de nuevo? El try, en este sentido, es como el de RSK del 2016, es inmutable. Entonces, cuando pongo algo dentro del try, devuelvo el nuevo try. Y el try original queda inmutable, es parte de lo que para mí tendría que ser un try. Si el try no es inmutable, podemos llamarlo pizza con ananá, porque es cualquier otra cosa. Bien, y así cada cosa que fue agregando fue siendo agregada de esta forma. Por ejemplo, el tema de hacer que un nodo se comunique con otro. Bueno, el concepto ese de node, no me acuerdo dónde lo tengo. Node. Bien. No recuerdo dónde lo tengo, pero tengo test donde levanto nodos
y eso es otra cosa que me da TDD también. Levantar un nodo, por ejemplo, en Ethereum J, era un lío, porque todo un nodo estaba wireado por AutoWire de Spring Framework y un montón de otras cosas que hacían que yo tuviera que levantar todo un contexto de Spring para levantar una cosa. Bueno, acá como se hace incrementalmente, levantar un nodo o levantar dos nodos y que se comuniquen entre sí es simplemente tema de código. Tranquilamente el código lo permite hacer. No sé si acá lo tengo, bueno, tendría que buscar ahora, no recuerdo ahora el nombre justo de la clase, pero les había puesto, cuando hice la parte de sincronización entre los nodos, por supuesto la sincronización está armada por código por TDD. No hace falta hacer un test de integración. Levanto los nodos directamente por acá. Bien, después vamos a ver si lo tengo en alguna parte. A ver, Message Channel. Bueno, lo vemos. Bueno, ya vimos que transacción también es un concepto de core que se implementó por TDD. El account se implementó también por TDD. El manejo por ejemplo, que un account tenga código fue algo que apareció hace poco. No era algo que yo lo había puesto al principio. El try es una cosa, me parece, es más, el try debe ser una cosa que es casi para libro de hacerlo con TDD, y blockchain para mí es un caso de libro para hacerlo con TDD. Porque es una gran cantidad de lógica interesante. Bueno, acá les mostraba cómo se había armado de alguna forma los tests del try. Pero esto también me parece, esto es lo que yo quería mostrarles, que no encontré justo ahora donde lo tengo en los tests. Pero levantar un nodo que corra, que es simplemente código, que reciba mensajes de bloques, que reciba mensajes de transacciones, que los procese, que reciba mensajes de estado, está hecho todo por código, pues fue hecho incrementalmente. No hay que hacer un curso en la NASA para levantar un nodo por código. Pero ¿qué es? Porque lo pensé así. No, se da naturalmente. Como uno quiere que los test, escribir los test, si los test son complicados de armar, uno tiene que revisar el código, porque entonces se perdió el rumbo de la simplicidad. Para mí, por ejemplo, creo que ya conocen ustedes mi frase de el mejor mock es el mock muerto. Porque pienso que necesitar una librería de mock es como un code smell que me dice, necesitas un atajo para no hacer el test completo. Porque se te complicó levantar cosas que tenés en tu software. ¿Preguntas? No. Veamos a ver si consigo este tema. Por ejemplo, los mensajes. Los mensajes, no estaban todos los mensajes pensados del principio. Simplemente fue agregando mensajes de network. O sea, cómo mandar un mensaje de bloque, cómo hacer un mensaje de get block by hash, get block by number, los encoders de esos mensajes. Cada uno de esos, acá está el message encoder que decodea y encodea esos mensajes, el mensaje de status. Incluso el mensaje de status tampoco había nacido tal cual está ahora. Bueno, en realidad siempre fue lo que hace, manda una estructura que se llama status. Pero esto del estado de un nodo no fue siempre así para mí. Ahora tengo un identificador del nodo, tengo la network en la que está corriendo ese nodo, porque no sé si conocen que puede haber un número de network para test, otro para mainnet, para demás. ¿Cuál es su mejor número de bloque? Y cuál es su mejor, el hash del mejor número. Pues podría ser que los dos nodos tuvieran como bloque mejor el 1000, pero tuvieran distintos hash y demás. Bueno, esto fue evolucionando. También, este peer ID inicialmente era un simple hash y después lo refiné a un peer ID. Por ejemplo, en 2018 apareció el peer ID. No fue algo que estaba en 2017 cuando empecé el proyecto y demás. Entonces, esas son todas refinaciones que van pasando. Cómo pasar los mensajes también fue bastante interesante de resolverlo. Puse un mensaje de canal
donde se manda el mensaje y se lo dirige a otro peer que puede estar conectado con el peer actual o no, y este mensaje. Entonces, por ejemplo, si voy a message encoder test, a ver si lo... me perdí. ¿Dónde está? Mensajes, peers, processors. Bien. TCP, peer, cliente. Bien. Bueno, les debo el test que había hecho de conectar dos nodos. Pero a ver si lo ubico el nombre que le había puesto. Bien. Ok, pero ahora sí lo ubicamos. Y ustedes vieron que a veces el código del test va creciendo, porque a lo mejor para poner todo lo, de alguna forma poner todo el trabajo del test a funcionar, a lo mejor hay que crear una blockchain, crearla con 10 bloques, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso yo simplifico con Helper, pero incluso a veces con todo eso todavía no se puede hacer el test. Esto ya va un poco más allá de TD, pero saben que lo que me conocen y de lo que escribí para el RSK, me gusta tener un DSL. O sea, tener digamos, lo que se llama un DSL externo, Domain Specific Language, que me permita correr cosas en base a un archivo de texto. Esto todavía, por ejemplo, no lo tengo en desarrollo, no lo necesité tanto para todavía, pero está pensado eso también. Cuando se me acaba, digamos, cuando el test puede llegar a ser muy complicado, porque hay que setear un montón de cosas y demás, se hacen helpers que de alguna forma se invocan con un DSL como una forma de tener un test más rápido de escribir. Aunque ya esto va más allá de TDD, porque no lo uso generalmente estos DSL para escribir TDD, sino lo uso como de alguna forma una especie de test de integración en código ya. Bien, y por ejemplo, vamos a ir terminando, veamos el tema de la implementación de la máquina virtual. La Virtual Machine que estoy implementando tiene varios opcodes implementados, y cada uno de estos opcodes fue implementado por TDD. O sea, cuando, por ejemplo, los opcodes de estos que tengo es simplemente constante, ni siquiera pongo enum ni nada, pero hace poco escribí de return, y para escribir de return, escribí entonces cómo se usa el return dentro de la máquina virtual, pero no es que fui y lo escribí en la máquina virtual. Acá está el caso de cómo se implementa el return. Sino lo que hice fue primero escribir el test básico que yo necesitaba para el return. Acá tengo los test de la máquina virtual, y escribí el execute return como test, armé el opcode que necesitaba, puse las cosas que necesitaba en la pila, puse las cosas que necesitaba en la memoria, armé el return, y después eso lo ejecuté con la máquina virtual, conseguí un resultado y veo el resultado. Este resultado, por ejemplo, apareció hace apenas en estos días. Nunca hasta ahora había necesitado que el resultado de la ejecución de la máquina virtual fuera más allá de anduvo o no anduvo. Con el return realmente apareció el concepto de que tengo que devolver algo, una serie de bytes. Es la primer caso de uso que tuve en la máquina virtual que tenía que devolver algo. Y bueno, ahí apareció el execution result, y que tiene el concepto de datos retornados. Y después apareció, que antes lo tenía en otro lado, el gas usado y los logs. Pero eso fue apareciendo evolutivamente. Por ejemplo, no sé si tengo acá, puede fallar, decía Navarrita, pero veamos acá, yo tengo el RSK, y los opcodes que tenemos en RSK, debe haber uno de revert. El revert es un 0FD. Bueno, esto lo vamos a poner acá en los opcodes.
vamos a implementar ese código. CFD sería, vamos a pasar esto, sería un revert, agregaría eso. Es la primera vez que lo agrego porque nunca lo había usado, nunca había escrito un test. Después, dentro de eso, vamos a hacerlo rápido. Debería tener entre los tests del return, vamos a aprovecharnos de este y tendría que dar más o lo mismo, yo sé, esto lo digo rápidamente porque sé que debería dar más o menos lo mismo, pero tengo que hacer revert, y acá voy a poner como código revert. Revert desde hace un tiempo devuelve lo que está en tal lugar de la memoria, igual que lo que hace return, así que por ahora esto debería dar lo mismo que el return. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con el return, pero si corro este test, ven que me da que en rojo. Eso es parte de lo que uno espera de esto. Entonces, en la Virtual Machine vamos a hacer rápidamente esto, simplemente porque es muy parecido, si no habría que pensarlo un poco. Pero revert, vamos a hacer lo mismo. Esta es una variable que ya está declarada en este case, así que no hace falta. Y ahora vamos a correr esto y debería dar igual. Pero, ¿qué pasa? El revert, internamente, si yo voy a la especificación, el revert me dice que tiene que dar que el execution result fue revertido, que no fue exitoso. Entonces, acá yo me pongo a pensar, ¿cómo devuelvo eso? Bueno, a lo mejor eso lo devuelvo en el execution result. Entonces ahí le agrego, por ejemplo, se me ocurre ahora, después lo podemos refinar con un refactor o un rediseño, a lo mejor se me ocurre otro caso de uso, Boolean success, vamos a poner. Vamos a ponerle que es un final y que entonces acá por ahora en estos que yo tengo pongo success igual true y vamos a ver por ejemplo acá public boolean was ¿cómo se dice? Successful. This success. Entonces, lo que tendría que poner acá en la T de la máquina virtual es que en el caso del return, vamos a volver al caso del return, que es acá más arriba, yo le ponga assert true de execution result was successful. Y acá en el de revert tendría que poner false. Eso lo tengo que poner más abajo. A ver, ya vamos terminando. Entonces, si yo corro ahora los test, me va a dar que todavía no cubrí ese caso de uso con el execute revert. El execute revert, lo que voy a hacer ahora, vamos a cortar acá la charla, pero lo que voy a hacer ahora en un rato es extender los constructores del execute result para que me permitan, yo tengo acá unos constructores que dicen cómo es el execution result cuando da todo acá pero sin datos para retornar, o cómo es el execution result cuando es todo acá pero con datos. Bueno, lo que debería poner por acá es un error by revert, por ejemplo. Y entonces construir el execution result adecuado a eso para que cumpla con los tests. Porque es la forma que se me ocurre ahora de hacerlo. Si el día de mañana se me ocurre otra forma de cómo manejar eso, lo pondré de otra forma. Pero los tests ya van quedando. Ya quedando que el opcode revert lo empecé a implementar. Por ejemplo, no me fijé todavía en la especificación cuánto es el gas que uso para eso. Eso lo voy a poner en otro test o en refinamiento de ese test agregando algún monitoreo del gas explícito. Todavía eso no lo puse.
Entonces, algunas cosas que no pongo, los pongo acá en los to-do, ¿no? O sea, y demás, como hacemos todos cuando programamos por lo menos en Java. Pero, por ejemplo, otra cosa que implementé también es toda la parte del key value, no uso LevelDB. Simplemente me armé mi propio key value por TDD. Para la parte de HTTP no uso un servidor NETI. Simplemente me armé el servidor HTTP y después se puede cambiar. Lo interesante de TD es que cada componente que uno va poniendo después se puede cambiar y ver que todos los TDs siguen en verde. Para el tema de manejo de los mensajes, simplemente armo un TCP channel y lo mando. Y lo puedo probar por código, no tengo que levantar 40 cosas para probarlo. Bueno, ahora ya se va a acabar un tiempo, pero hasta tengo acá para correr los nodos y demás. Les dejo como última cosa, a ver, el encoding virtual machine, pero esto lo saqué ayer. Vean que el code coverage, no sé si lo notan con la presentación, está cerca del 100%, pero no es porque yo lo busqué, simplemente se da por el tipo de desarrollo que se hace. Cada línea de código que se arregla prácticamente viene en un test. Así que hay un gran porcentaje de code coverage, cercano al 100%. Y una vez me equivoqué en una cosa hace poco y me equivoqué, entonces los test me dieron en rojo, automáticamente. Y me di cuenta rápidamente cuál era el problema, porque ya prácticamente los test más o menos como que le gritan a uno por dónde viene el problema. Si cambié algo y se rompieron 10 tests, es muy raro eso, pero supongamos de vez en cuando pasa, 10 o 20 tests. Es muy fácil ver que como se hizo un cambio incremental de prácticamente 4 líneas o 10 líneas en lo que estaba en el código, se ve dónde está el problema inmediatamente. Y si queda todo en verde, hay una alta probabilidad de que todo siga funcionando, siguiendo esto, de que cada línea de código que se agrega viene backupeada, motivada, trazabilizada para atrás por un test concreto de código. Bien, ¿preguntas? No por acá. No. ¿Se durmieron todos ya? Está... No, estamos bien. Descansando los dos. Bien. Bueno, espero que les haya servido de algo. Esta es una charla menos relacionada con lo que estamos haciendo con RSK, pero que es una que ya di en otros lados. Y para mí me parece importante para blockchain y otras cosas, ver que como blockchain no es complejo, es largo para mí. Por ejemplo, una cosa que implementé también es todo JSON RPC. No lo implementé todo, pero por ejemplo, para JSON RPC me implementé mi propio JSON parser. Y de nuevo con TD. No tuve que ponerme con toda la dependencia de Jackson. Y tranquilamente el día de mañana lo puedo cambiar por Jackson, si se me ocurre. No es eso que hay que usar una librería en particular. Y no se tarda mucho. Realmente alguien me podrá decir, pero ¿por qué no agregamos Jackson de una? Bueno, apenas unas horas incrementales, porque tampoco se implementa todo el parser, se implementa un caso, se implementa otro, y cuando uno se quiere dar cuenta, tiene en realidad tanto trabajo de implementar todos los métodos de JSON RPC, que el parser viene como una especie de producto secundario. Por supuesto, esa es la parte larga de Ethereum y la nuestra de alguna forma. JSON RPC son prácticamente no sé cuántos ya, 300 métodos ya, más o menos, 300 puntos de entrada. Esa es la parte larga. Por ahora tengo apenas transacciones y pedir algún bloque y demás. Pero esa es realmente la parte larga. Por ejemplo, la parte de OnSync también. Hoy tengo una implementación naif, o sea, ingenua del OnSync, y la puedo cambiar tranquilamente por otra y hacerla todo por código sin tener que probarlo, levantar 2 o 3 nodos por código y ver cómo se sincroniza como parte de los test de código. Y así. Bien, espero no haberlos... Yo tengo una pregunta más teórica que en sí de blockchain, pero la forma esta de programar de test-driven programming o algo así es básicamente que los test son el propio código o... Sí, la idea
la idea es que, sí, los tests están en el código, pero también la parte importante es que el test de alguna forma es una excusa para explicitar en código la conducta esperada. Y después se cumple con la conducta esperada. No es que primero se codifica la conducta esperada y después se escribe el test. Como recién escribí para el opcode de rever así parcialmente, primero escribí el test, me dio en rojo y empecé a hacer que el test pasara en verde. Eso permite que no agregue, por ejemplo, ha pasado en proyectos y a veces en algunos proyectos importantes que uno agrega código y no se prueba en ningún lado. Y después dentro de 6 meses a lo mejor alguien pasa por ese código y se rompe por alguna parte. Pero porque nunca nadie había pasado por ese código, simplemente se agregó porque dijo, esto cubre el caso de uso del revert o lo que sea, pero nunca nadie lo probó. Entonces evita ese tipo de cosas. Pero también todo este tema, por lo menos a mí, me lleva a la simplicidad. Como quiero escribir el test y resolverlo de una forma simple, no le pongo 40 cosas al código. Ángel, a mí me ha pasado de que me resultó útil implementar el test con la lógica que debería ir adentro de un método, pero implemento el test con el código. Y me pasa el test y automáticamente el siguiente paso es crear el método y poner el código que está adentro del test. Y después hago el test de ese método. Ah, bien, bien. Me resulta útil porque mientras estoy codiendo el test, ya lo estoy probando. Cuando Sí, me da verde, ya lo estoy haciendo. Obviamente no es para todos los casos. sí, igual se lo Momento. que aparezca en rojo, porque si no, no se sabe si eso fue justamente porque es un método. Pero a veces el método ya existe, entonces se recomienda que el test aparezca en rojo para saber que lo que voy a agregar al método sea realmente necesario. Sí. Porque a lo mejor daba verde de antemano de pura chiripa. Pero bueno, el que inventó prácticamente esto, hay varias, digamos, antecedentes, pero el que inventó esto fue Ken Beck en un ambiente que es Smalltalk, donde incluso escribo el test y cuando me da en verde puedo debuguear y modificar el código y pasarlo Sí, Claro. Pero lo puedo hacer directamente cuando corro el test. Cuando corro el test, el debugger me interrumpe, me permite cambiar el código y seguir y que aparece en verde. O sea, todavía era más dinámico. Bien, estuvo La Rosa por ahí, bien. Bárbaro. Espero que haya apreciado la agilidad que me da TV. Muy bueno. Bueno, ya después va a haber otros, digamos, charlistas. Justo me tocó ahora una serie, pero hay otros ahí programados. Creo que ahí Pescovo tenía curvas elípticas, La Prida también tenía otros temas. Supongo que el Unitry, no sé quién lo va a tomar, si era La Prida o Lerner. Y bueno, están todos invitados también a proponer otras charlas de otros sistemas. Por ejemplo, nos gustaría organizar, esto hablo por LEN, pero nos gustaría, por ejemplo, que Brian de BizDev de la de DeFi, para el tema de casos de uso, y después a lo mejor alguno de nosotros da la de DeFi del punto técnico, o alguien que se anime o lo que sea. DeFi como finanzas descentralizadas, ¿no? Exacto. Bien. Bien. Buenísimo. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Muy buena charla.